¿Cuál es la meta, hermanos? La meta es Cristo, ¿sí? ¿Cuál es la meta? Ser como Cristo. Acompáñame, hermano, a Filipenses capítulo 3, verso número 14. Yo te lo voy a leer en la Reina Valera 1960, Filipenses 3, capítulo número 14. El apóstol Pablo hablando dice: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios. ¿En quién? En Cristo Jesús. Hermanos, levanten sus manos. ¿Cuántos de ustedes tienen una meta de vida? Levanten su mano. Casi el 99% de los que estamos aquí, hermanos, tenemos una meta de vida. ¿Cuántos saben que la mayoría de los niños y las niñas, o cuando eran niñas, sí, más pequeñas, ellos querían ser como su papá o como su mamá, ¿sí? Trataban inclusive a veces de ponerse sus zapatos, su ropa, aunque no les quedaba. ¿Por qué? Porque querían tratar de imitarlos. Estaba mirando el otro día un video de un niño que su papá está en la Guardia Nacional. Y la temática de su cumpleaños era que le adornaran como la Guardia Nacional. Veo ahí el escudo de la Guardia Nacional en la parte de atrás, los colores de la Guardia, y él vestido como soldado de la Guardia Nacional. Obviamente este niño estaba tratando de ser como su padre, ¿sí? Y nosotros, hermanos, debemos conocer que nuestra meta es ser cada día más como Cristo, ¿sí? Es algo que debemos de nosotros atesorar y saber que creemos ser más como Cristo. Cuando hay una admiración tan grande, inclusive para aquellos que vivieron en los años 80, 90, querían inclusive ser algunos como Cepillín, no sé, ¿verdad? Tal vez algunos de los que están por aquí decían: yo algún día quiero ser como él. Algunos otros miraban otras caricaturas ya más de los 90 y veían por ahí a los en ese entonces famosos Power Rangers y decían: yo quiero ser como el rojo, yo quiero ser como el blanco. Ya hasta sabían los nombres de cada uno de ellos, ¿verdad? Hoy en día, hermano, la mayoría de los jóvenes quieren ser como Lemmy Ho. Aquellos que ven los K-dramas, ¿verdad? Que les gusta estar por ahí. Inclusive se hacen ese corte de honguito que no a todos nos favorece, hermano. Pero muchos quieren ser como ellos. Yo estaba viendo un meme ahí en el Facebook donde sale un jugador famoso. Y yo no lo conozco mucho, hermano, pero se llama Sergio Ramos. Trae su camisa roja con negro del Milán y bien peinado y pues bien parecido, ¿verdad? Y por ahí ponen la fotografía de otra persona pues totalmente diferente. Como dicen por ahí, nada que ver. Pero este personaje, muchos quieren imitarlo, su forma de vestirse, su forma de peinarse, pero para nosotros, hermano, debemos de entender que aquel que es nuestra meta, o que nuestra meta es ser cada vez más como Cristo. ¿Tú sabías que el apóstol Pablo tenía una meta? La primera meta que el apóstol Pablo tenía, escucha, era ser como Saulo. Y tú puedes decir: ¿cómo está eso? Bueno, la primera meta que él tenía es ser como Saulo. Yo ahorita al mirar, al ver la imagen que tenían aquí acerca de la meta, yo puedo ver ahí a un apóstol Pablo corriendo. Pero ¿cómo estaba corriendo el apóstol Pablo? Imagínate cómo estaba corriendo. Vamos a suponer que la meta está hacia el frente. El apóstol Pablo, cuando quería ser como Saulo, estaba corriendo en sentido contrario de donde estaba la meta. Él quería ser como Saulo. Él quería ser como Saulo y estaba corriendo al contrario de donde estaba la meta. ¿Sí? Esto quiero que te lo grabes bien, hermano. Tú puedes decir: pastor, si Saulo y Pablo son los mismos, ¿cómo me dices que él estaba queriendo correr como Pablo? Sí, pero tenía un antes y tenía un después. Antes de Pablo
y después de Saulo. ¿Sí? ¿Sí, hermano? Entonces, imagínate al apóstol Pablo ahí corriendo. Y a nuestro Señor Jesucristo viéndolo, dice, ¿por qué está corriendo hacia el lado contrario? ¿Que no se fijó que la meta está hacia enfrente? ¿Que no me ha visto que yo estoy parado aquí en la meta? ¿Que no me ha visto que yo soy la meta? Pero él estaba corriendo al contrario, ¿sí? Pero en el momento que nuestro Señor Jesucristo lo vio corriendo al contrario de la meta, le salió al encuentro. Hey, ¿por qué estás corriendo al contrario? ¿Por qué estás corriendo en contra de mí? ¿Por qué estás yendo, alejándote cada vez más de la meta? Hasta que él entendió que su meta debería de ser Cristo, hermano. Y esto cambia totalmente las circunstancias en todo lo que tú puedes experimentar durante tu vida, hermano. Yo te soy sincero, mi pastor, que de repente o muchas veces me da consejos y me dice, hermano, nadie viéndote en ciertas circunstancias va a querer ser como tú. En pocas palabras, tu meta tiene que ser Cristo. Tú tienes que reflejar a Cristo. Imagínate a Cristo a veces siendo como nosotros, hermano. ¿Te lo imaginas? Ahí yo le decía a los jóvenes, tú solamente haz lo que hizo Cristo. Pero la pregunta obligada en esta mañana, hermano, ¿cuántos ya somos como Cristo? Levanten su mano. ¿Hay alguien que haya venido el día de hoy, don Perfecto? ¿No vino? ¿No vino el día de hoy? Sí, pensé que sí había venido. El apóstol Pablo en Filipenses 3:12, en la Biblia, Dios habla hoy, o traducción, Dios habla hoy. Él estaba reconociendo que aún no había llegado a la meta. Él incluso estaba reconociendo que en algún momento estaba corriendo en contra de donde estaba la meta. Él dice ahí, no quiero decir que ya lo haya alcanzado. ¿De qué estaba hablando aquí, hermano? Estaba hablando en pocas palabras que no había alcanzado aún ser como Cristo. Que mucho tiempo había corrido al contrario y que ahora estaba corriendo hacia enfrente, pero aún no había conseguido ser como Cristo. Por eso dice, no quiero decir que ya lo haya conseguido todo, ni que ya sea perfecto, pero sigo adelante. Escucha, y es algo que tú debes de tener en tu corazón. Sigo adelante con la esperanza de alcanzarlo. ¿Qué debemos nosotros tener, hermano? La esperanza de alcanzar el ser como Cristo. Si tú desde un principio desapruebas que en algún momento puedes llegar a ser como Cristo y vives de esa manera, pues nunca te vas a esforzar a ser como Cristo. Porque es claro y es obvio que el apóstol Pablo dice que somos completos en Cristo. ¿Cuántos saben esto, hermano? ¿Cuántos saben que somos completos en Cristo? ¿Sí? Dice que estamos sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales con Cristo, que fuimos crucificados juntamente con Cristo. Sí, ¿verdad? Pero hay una carrera, hermano. Hay una carrera en la cual nosotros no podemos ser solamente espectadores, sino tenemos que entender que estamos corriendo la carrera de la fe. Y el apóstol Pablo, una de las cosas que lo impulsaba era la esperanza de en algún momento decir, ahí está Cristo. Pero no solamente ahí está Cristo, sino que Cristo va conmigo. Me va aconsejando, así como aquel corredor que lleva sus audífonos y está por ahí el entrenador. Sube la velocidad, bájala, levántate, córrele más rápido o vas muy lento o mira, da las curvas más rápidas, no sé. Ahí está el Espíritu Santo, hermano. Pero es el Señor con nosotros, es el Señor en nosotros. ¿Sí? El que está tropezando no es Él, hermano, somos nosotros. Y llega el momento en el cual entendemos que Cristo va con nosotros, pero también, aparte de ir con nosotros, Él es nuestra meta. Él va corriendo delante de ti. Tú tienes que irlo siguiendo.
Tú tienes que ir siguiendo sus pisadas, tú tienes que ir poniendo tus pies donde Él mismo lo va haciendo y en algún momento llegarás a la meta. Claramente el apóstol Pablo en Romanos 8:29 afirma que la meta es ser como Cristo. Yo te lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Romanos 8:29 dice, pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como ¿quién? Como su Hijo, como Cristo, hermano. ¿Cuál fue el motivo por el que el Señor te llamó, te rescató, te salvó? Cuando venías corriendo en contra de la meta, el Señor te llamó. Fue por ti, pero el motivo es para que tú llegaras a ser como Él, hermano. Ese fue el motivo. Y ese es el motivo que nosotros debemos entender en el contexto de Romanos 8:28, cuando decimos todas las cosas nos ayudan a bien a aquellos que amamos a Dios. Porque hay un propósito ahí, hermano. Porque hay alguien que desde antes de la fundación del mundo nos conoció, nos llamó, ¿sí? Y nosotros fuimos los que decidimos creer, hermano. Pero nosotros debemos de llegar a ser como Cristo. La meta para Pablo y para todo cristiano, escucha, hermano, es llegar a ser como Cristo, valga la redundancia de esto, hermano. No basta decir que nuestra meta es Cristo y quedar solamente expectantes y diciendo, pues allá está la meta, pero pues a ver si la meta se recorre poquito más. No, hermano, no basta con decir que nuestra meta es Cristo, tenemos que ser como Él. Tenemos que ser como Él, tenemos que reconocer que necesitamos su presencia y crecer en su conocimiento. Por eso aquella alabanza de, yo necesito de ti, de tu consejo. ¿Por qué, hermano? Porque necesitamos de su consejo, hermano, de su conocimiento, que Él conduzca, hermano, aún nuestra forma de hablar, de ser. ¿Cuántos de nosotros podemos levantar el día de hoy la mano y decir que somos cristianos, hermano? Si ahorita les pido, yo creo que el 99.9 de las personas puede levantar su mano. Juan, en primera de Juan 2:6, Nueva Traducción Viviente, dice lo siguiente: los que dicen que viven en Dios, o sea, los que están corriendo hacia la meta, los que están corriendo hacia Cristo, deben de vivir como Jesús que vivió. ¿Cuántos vivimos como Jesús vivió, hermano? ¿Por qué tu esposa no sonríe como cuando era tu novia, hermano? ¿Por qué? Dice el hermano, es que ya se le cayeron los dientes. No, hermano. No. ¿Sabes por qué, hermano? Porque muchas de las veces nosotros la lastimamos. Y eso no es vivir como Cristo. ¿Por qué tus hijos en algún momento han decidido ya no asistir a la iglesia? ¿O algunos ya no han venido? ¿Por qué? ¿Porque estás viviendo como Cristo? Porque tal vez puedes estar corriendo, al igual que el apóstol Pablo, en contra de la meta. Filipenses 3:12 dice, Dios habla hoy. No quiero decir que ya la haya conseguido todo. ¿Cuántos saben esto, hermano? Ni que sea ya perfecto. Dijimos que no vino don perfecto, ¿verdad? Pero sigo delante con la esperanza de alcanzarlo, puesto que Cristo Jesús me alcanzó primero. Si te fijas, trata de ver esta alegoría, trata de ver esta imagen que ahorita estábamos viendo por ahí. Imagínate al apóstol Pablo corriendo en contra. ¿Y quién lo fue a alcanzar, hermano? Cristo. Cristo lo fue a alcanzar. Por eso dice, puesto que Cristo Jesús me alcanzó, ¿qué? Primero. Algunos, como te dije hace un rato, podemos pensar y no está
Ahora sí desviado de lo que la palabra de Dios dice, pero algunos podemos pensar que es imposible ser como Jesús. Si nos sentamos en ese pensamiento, pues sí, vamos a llegar a la conclusión que es imposible. Pero si ese es el pensamiento que en algún momento nos gobierna y que nos quita la esperanza para tratar de ser como Él, no vamos a poder llegar a la meta, hermano. Y nos vamos a volver personas que en algún momento nos conformamos y ya no proseguimos hacia la meta, hermano. Ahorita yo no les estoy hablando de una meta que es el cielo, les estoy hablando la meta que es Cristo Jesús, hermano. Que es Cristo Jesús. Claramente el apóstol Pablo dice, sigo adelante con la esperanza de alcanzarlo. Y eso es lo que tú debes de tener y animarte y decir, sigo adelante. Lo único que lo llevaría a ser como Cristo, al apóstol Pablo, a ti y a mí, es confiar en Él, ser diligentes al aprender de Él, porque Cristo mora en nosotros y nos enseña su palabra. Era imposible, hermano, te digo, con exactitud es imposible no ser transformados por el amor de Cristo. Gálatas capítulo 2, verso 20, Nueva Traducción Viviente, dice, mi antiguo yo ha sido crucificado ¿con quién? Aquel que iba corriendo al contrario, ha sido crucificado con Cristo y dice, ya no vivo yo. Ahora ya no estoy corriendo solo. Ahora ya no estoy corriendo al contrario, porque ya no vivo yo, sino es Cristo el que vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal, escucha, confiando en el Hijo de Dios. Confiando en el Hijo de Dios. Y escucha, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hermano, el amor transformador de Dios. Es necesario despojarnos de aquello que antes nos apartaba de Cristo y nos impedían ser como Él. ¿Cuántos saben que los atletas tienen que tratar de despojarse de lo más que pueden para que su carrera no llegue o para que no se lleguen a cansar en la carrera? ¿Sí? Yo estaba viendo, más que ahorita se me olvidó el nombre de una mujer, creo que es Raramuri. Creo que se apellida Ramírez. Ella, hermano, diseña su propia vestimenta de allá de la región. Y llega el momento en el cual muchos le cuestionaban que por qué no se ponía tenis, porque ella utiliza unos guaraches que ella misma confecciona. Y, hermano, corre como no te imaginas. 100 kilómetros llega a correr en un día, hermano. Un maratón es de 42 kilómetros y pico, algo así. Pues ella se corre 2 maratones y pico en un día. Pero ella, su forma de vivir es esa, era correr hacia la tienda, pero la tienda más cercana a 3 horas, hermano. Imagínate, si no iba a estar bien ejercitada, 3 horas la tienda más cercana. Ahora no digamos para otro lugar. Y ahorita muchos en estos años la han estado entrevistando a él y a su familia. Ella trae un traductor, o por lo menos cuando yo vi el video traía un traductor porque no sabe el español. Y le preguntaban cuál es la alimentación, o sea, cuál es tu alimento, cuánto tiempo duermes, y etcétera, sí. Algo que llega el momento en que dice, no, pues yo solamente como legumbres. ¿Y entrenas para esto? No. Y todos se quedaron, ¿cómo que no entrenas? No, es que ya es algo normal para mí. El correr ya es algo normal. El correr tantos kilómetros es algo normal. Simplemente lo que hago cuando voy a una competencia es tratar siempre de llegar a la meta. Imagínate. O sea que solamente ella es algo que hace con normalidad, pero llega el momento en que más personas se presentan con ella a correr o la invitan a correr y llega a la meta, hermano, en algunas ocasiones en primer lugar, pero su finalidad no es tanto llegar en los primeros lugares, sino finalizar la carrera, hermano. ¿Cuántos de nosotros sabemos, como nos dijo nuestro hermano Horacio, que tenemos una meta, pero tenemos que finalizar la carrera, hermano?
¿De qué te sirve ir corriendo y corriendo y que llegue el momento en el cual, como decía hermano, voltees hacia atrás y te agarres otra vez hacia atrás y termines alejándote de la meta? Porque ¿cuántos saben que existe la apostasía, hermano? ¿Sí? Filipenses capítulo 3, verso 13, Dios habla hoy: hermanos, no digo que yo mismo ya lo haya alcanzado. Lo que sí hago es olvidarme de lo que queda atrás y esforzarme por alcanzar lo que está delante. ¿Quién estaba delante, hermano? Cristo. Te dije que Cristo iba adelante, que Cristo era aquel que iba con él, pero a la vez estaba como la meta y era su mentor y aquel que nos va guiando para poder alcanzar la meta. Segunda de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas que viejas pasaron. Cuando tú vienes a la carrera y que tu meta es Cristo, aquello que te estorba, aquello viejo, aquello que no necesitas, ¿qué es lo que haces? Te despojas, hermano. No puedes seguir con eso, decía el hermano, no puedes seguir con eso, no puedes seguir viviendo de la misma manera. No puedes seguir viviendo de la misma manera si Cristo te salvó, si Cristo te rescató, porque ya todas las cosas son hechas nuevas. ¿Cuántos le siguen gritando a su esposo? Dicen las hermanas, pero ya más poquito que antes. Antes me tardaba 2 horas gritándole, ahora son 5 minutos. Bueno, pues ya van hacia la meta, ¿verdad? Primera de Timoteo 1:13 dice: antes yo ofendía a Jesucristo. ¿Sabes que nosotros cuando corremos en contra de la meta, ofendemos a Cristo? El apóstol Pablo dice: antes yo ofendía a Jesucristo, lo perseguía y lo insultaba. Fíjate, aún así él confió en mí, y es que Dios fue bueno conmigo y me perdonó, pues yo todavía no creía en Cristo ni sabía lo que estaba haciendo. Él ignoraba, hermano. Él ignoraba la meta. Él era Saulo siendo Saulo. Él era Saulo siendo su propia meta. Él lo ignoraba. Filipenses 3:14, para llegar a la meta y ganar el premio celestial que Dios nos llama a recibir por medio de Cristo Jesús. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo necesitaba? Necesitaba a Cristo, hermano. ¿Qué es lo que tú necesitabas cuando ibas corriendo en contra de la meta? Necesitabas a Cristo. Filipenses 3:14, ahora te lo voy a leer en Reina Valera 1960, dice: prosigo a la meta. Esta palabra prosigo, hermano, habla de perseguir de manera agresiva, de un esfuerzo. No habla de una manera pasiva donde tú solamente te quedas viendo a la meta o te quedas viendo a Cristo, o Cristo te está hablando y tú te quedas como: ahorita, Señor, ahorita dame chance otro rato, ya estoy bien cansado. Esta palabra de prosigo habla de que un cazador persigue hasta a su presa hasta cansarla y poder alcanzarla. Obviamente a Cristo no lo podemos alcanzar, hermano, imagínate. Pero Él es la meta, ¿sí? Habla de perseguir con insistencia, habla de perseguir y ser como Cristo, como este cazador, ¿verdad? Así debemos tú y yo anhelar seguir a Cristo. Una vez más, Filipenses 3:14, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Hermano, la meta de Pablo en un inicio no era ser como Cristo, te repito. Él confiaba en sí mismo, pero encontró en Cristo una meta mejor que la que él tenía. Antes se esforzaba por cumplir la ley. ¿Sí has leído? Que era un hombre, ¿sí? Antes se esforzaba por cumplir la ley, después
empezó a volverse un fanático, hermano. Y todavía de fanático, asesino. Que nada tenía que ver con el carácter de Cristo, hermano. Nada tenía que ver con el carácter de Cristo. Imagínate a Esteban siendo apedreado. Imagínate al apóstol Pablo consintiendo todo esto, hermano. Mateo capítulo 11, verso 29, Dios habla hoy. Fíjate, hermano, el contraste de Cristo y Pablo dice: acepten el yugo que les pongo y aprendan de mí, que soy paciente. ¿Cuántos son pacientes, hermanos? Nos falta, ¿verdad? Soy paciente y de corazón humilde. ¿Cuántos somos de corazón humilde? Eso es Cristo, hermano. Eso es ser como Cristo. Esa es la meta que nosotros estamos buscando alcanzar. Ser pacientes y tener un corazón humilde. Nos falta mucho, hermano. Fíjate lo que dice: así encontrarán descanso, porque el yugo que les pongo y la carga que les doy a llevar son, ¿qué? Ligeros. Nosotros no podemos encontrar a nadie más humilde como nuestro Señor, como nuestro Dios, que inclusive no buscó hacer su propia voluntad. ¿Jesucristo era igual al Padre y al Espíritu Santo? Pregunto. ¿Sí? Entonces, ¿por qué siendo igual a Dios, por qué decidió hacer la voluntad del Padre? Pregunta. En el ejército, hermano, una persona que es del mismo grado, vamos a suponer que son dos tenientes, ¿sí? Tiene el mismo grado, ¿sí? Pero llega el momento en el cual a alguien se le da la encomienda de resguardar la guardia de todo el batallón, ¿sí? Llega otro teniente a ponerse bajo la voluntad de aquel teniente que está resguardando la guardia por causa de la comisión que le fue encomendada. Pero ninguno de los dos es de inferior grado, sino simplemente por causa de la comisión encomendada hay cierta, por así decirlo, sujeción. Y eso demuestra a Jesús siendo humilde, hermano. Ahora yo te pregunto, ¿el apóstol Pablo estaba siendo humilde? ¿Estaba viviendo como Pablo? ¿Estaba viviendo como Saulo? ¿Estaba siguiendo su propia meta o estaba siguiendo la meta que es Cristo? Jesús nos enseña claramente que Él se humilló a sí mismo, aún lavando los pies de sus discípulos. Y Él claramente hablaba de aprender de Él, que era manso y humilde de corazón. Esa es nuestra meta, hermano. Esa es nuestra meta, ¿sí? Jesús, siendo Dios, a través de humillarse, ¿sí?, nos mostró su grandeza. Nos mostró algo que nosotros debemos de poner y meditar, decir: Señor, yo quiero imitarte, porque tú, siendo nuestro todo, lo diste todo por mí. Filipenses 2:5, palabra de Dios para todos, dice: piensen y actúen como Jesucristo. Esa es la misma manera de pensar que les estoy pidiendo que tengan. Piensen y ¿qué? Piensen y actúen como Jesucristo. Verso 6, Él era como Dios en todo sentido, ¿sí? ¿Sí entendemos esto, hermano? Pero no se aprovechó de ser igual a Dios, al contrario, se quitó ese honor, aceptó hacerse ¿qué? Un siervo y nacer como un ser humano y vivir como hombre. Escucha, se humilló a sí mismo y fue obediente hasta el extremo de morir en la cruz. Por eso Dios le dio el más alto honor y el nombre que está por sobre todos los nombres, para que se arrodillen ante Jesús todos los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y para que todos reconozcan que Jesucristo es ¿qué?
el Señor. ¿Cuántos estamos reconociendo que Jesús es el Señor? Es importante, hermano, entender lo que Cristo nos está pidiendo. Es importante que las demás personas vean en nosotros a Cristo. ¿Te has mirado en un espejo, hermano? A veces estás triste, a veces estás bien alegre, pero ¿estás reflejando a Cristo? ¿Estamos reflejando a Cristo? El apóstol Pablo lo había comprendido todo esto, hermano. Había entendido todo esto. En Filipenses 3:4, él dice, aunque si alguien pudiera confiar en sus propios esfuerzos, ese sería yo. De hecho, si otros tienen razones para confiar en sus propios esfuerzos, yo las tengo aún más. Escucha, fui circuncidado cuando tenía 8 días de vida. Soy un ciudadano de Israel de pura cepa, o sea, auténtico, ¿sí? Y miembro de la tribu de Benjamín, un verdadero hebreo como no había otro. Fui miembro de los fariseos, quienes exigen la obediencia más estricta de la ley judía. Ahorita el apóstol Pablo no lo estaba hablando para ensoberbecerse o decir, mira todo lo que fui, sino sabía que él iba corriendo al contrario de la meta, que no estaba corriendo hacia Cristo, que su meta no era Cristo, que él era mismo, era ser miembro de los fariseos. Y después empezó a volver o a sentir un celo por causa de lo que él creía, hermano. Y se volvió fanático, una persona religiosa que defendía con entusiasmo excesivo y desmedido ese fanatismo religioso que se manifestaba a través de dogmas, fanatismo religioso que tenía consecuencias negativas como la violencia, la limitación de la libertad y la negación de la dignidad humana, y que puede inclusive llevar a una persona a que mate por causa de este fanatismo. Y él mismo lo dice, hermano, en Filipenses 3:6 dice, era tan fanático, nueva traducción viviente, que perseguía con crueldad a la iglesia. ¿A quién perseguía? A la iglesia. Y en cuanto a la justicia, obedecía la ley al pie de la letra. ¿Sí, hermano? Aquí es, hermano, donde él comprendió que a través del trato de Dios empezaría a correr correctamente hacia la meta de ser como Cristo, porque Cristo lo estaba llamando. Y claramente en un texto que ya te leí, Romanos 8:28 dice, sabemos que Dios obra en toda situación para bien a los que aman a Dios. Los que han sido llamados por Dios de acuerdo a su propósito. Dios los conocía antes de que el mundo fuera creado. Él decidió que fueran como su hijo. ¿Como quién? Como su hijo. Y quería que el hijo fuera el hermano mayor de muchos hermanos. Dios decidió que sería como su hijo que fuéramos. Por eso los eligió por adelantado y los aprobó dándoles ¿qué? Su gloria. Aquí no habla de la elección porque tú sí, tú no, tú sí, tú no. No, hermano, esa es una herejía, ¿sí? Habla de que el Señor con su conocimiento anticipado, su presencia, Él ya sabía que nosotros íbamos a creer en Él. Él conocía que íbamos a correr en contra de la meta, pero en el momento que fue y nos alcanzó y nos llevó al lado contrario, hermano, o a la meta, es ahí donde entendemos que reconocimos a nuestro Señor y a nuestro Dios y a nuestro Salvador, ¿sí? Y él vuelve a decir una vez más, hermanos, no digo que yo mismo ya lo haya alcanzado. Lo que sí hago es olvidarme de lo que queda atrás y esforzarme por alcanzar lo que está adelante. Repito, ¿qué era? La meta. Era Cristo. Para llegar a la meta, dice en el verso 14, y ganar el premio celestial que Dios
nos llama a recibir por medio de quién. ¿Estaba hablando del cielo, hermano? ¿Estaba hablando del cielo? ¿Cuántos van a recibir coronas del Señor? Dice, todos los que ya poseemos una fe madura debemos pensar de esta manera. Si en alguna cosa ustedes piensan de otro modo, Dios les hará ver esto también. Pero eso sí, escucha, debemos vivir de acuerdo con lo que ya hemos alcanzado. ¿Cuánto has conocido de Cristo, hermano? Tú puedes decir, es que hay cosas que no conozco aún de Cristo, pero hay cosas que ya alcanzaste, hay cosas que ya sabes, hay cosas que ya el Señor te mostró, hay cosas a través de la Escritura que ya te ha enseñado, pues debes de vivir de acuerdo con lo que ya has alcanzado, hermano. Es que quiero meterme a la escuela bíblica, es que quiero estudiar, bueno, vamos a empezar con lo que ya hemos alcanzado. Pablo reconoció, hermano, que todavía no había alcanzado ser como Cristo, pero que proseguía. Dice, prosiguió la meta, el premio de su llamamiento. Yo te decía que es un esfuerzo continuo, hermano. ¿Cuántos de nosotros tenemos o podemos decir que somos ya como Cristo, hermano? Nosotros vamos a ser formados a la imagen de Cristo por medio de las circunstancias que vamos a pasar, por medio del trato del Señor, por medio de la palabra de Dios, por medio de su Santo Espíritu, para que seamos la imagen de Cristo para su gloria y alabanza de su nombre. Tu meta, hermano, debe ser que cada día seas y anheles ser más como Cristo. ¿Cuántos de ustedes anhelan ver a su familia completa aquí? O en la iglesia donde se están congregando. Creo que es el anhelo de cada uno de nosotros, ¿verdad? Que nuestra familia esté. Que nuestra familia esté aquí escuchando de la palabra, que empiece a servir. Yo creo que es un anhelo en el profundo del corazón de nosotros. Unos hombres, hermano, iban deprisa corriendo, pues tenían que abordar un avión. Antes de entrar al aeropuerto, uno de ellos tumba un puesto de fruta. Ahí estaba una niña ciega, hermano, atendiendo ese puesto. Toda la fruta salió corriendo al impacto de uno de estos hombres que iban corriendo para alcanzar el avión. La niña empezó a tratar de agarrar la fruta sin tener un éxito porque no podía ver, hermano. Pero uno de ellos, movido a misericordia, se regresa y ayuda a juntar la fruta a esta niña, y aparte de esto le da unas monedas para resarcir el daño. Él se va y ella le grita: Señor, ¿es usted Jesús? ¿A quién estaba reflejando? ¿Quién era la meta de este hombre? ¿A quién estaba reflejando, hermano? Yo te dije hace un rato, todos anhelamos ver a nuestra familia a los pies de Cristo. Pero ¿sabes qué hacemos muchas veces? Sacamos la Biblia más pesada que tenemos en nuestra casa, una de esas de 20 kilos que está chapada en oro, que cuando la abres saca un polvaderón y se las pegamos en la cabeza así, pensando que ese es que de esa manera ellos van a poder convertirse, hermano. Pero hay algo que les está estorbando. No están viendo muchas veces en ti a Cristo, hermano. Un maestro de la escuela bíblica dijo que hay un evangelio que se llama el evangelio del silencio. ¿Por qué el evangelio del silencio, hermano? Porque en el evangelio del silencio vives más para alcanzar la meta de ser como Cristo y hablas menos. Es ahí donde nosotros sabemos que no va a haber ningún estorbo para que nuestra familia pueda venir a los pies de Cristo.
Hermano, yo estoy muy contento. Mucho tiempo yo saqué esa Biblia y así les daba a mis familiares. Pero ellos veían todo lo contrario, lo que yo les podía explicar a través de la Biblia, veían todo lo contrario. Podía a lo mejor hasta cierta manera explicarles bien, pero veían en mí todo lo contrario. Hasta que dije, esa no es la manera. Inclusive por ahí en la escuela bíblica nos dice, evangelismo no es esto. Eso no es evangelizar, hermano. Eso es ser como el apóstol Pablo, que trataba de cuidar, cubrirla o cumplir la ley, y se empezó a volver celoso, fanático, religioso. Pero no podía reflejar a Cristo porque Cristo no estaba en él. Hoy mi padre, mi madre están asistiendo a la iglesia. Mi sobrina se acaban de llevar a otro sobrino más. Quieren que se abra una clase para que puedan escuchar de la palabra. Y les estoy hablando que estamos en un pueblo lleno de idolatría, hermano. Hay personas que están esperando que vayamos para allá a compartirles de la palabra de Dios. Hermano, el Señor te escogió para que seas como Él, para que lo muestres a Él, para que puedas predicar el evangelio del silencio. Y no te estoy diciendo que no hables, hermano. ¿Cuántos de nosotros queremos ser como Cristo, hermano? Cristo te vio cuando ibas caminando al contrario de la meta, te alcanzó, diste la media vuelta con Él, te va llevando y está parado en la meta. Y Él mismo, hermano, es nuestra meta. Reflejemos a Cristo, hermano. Nos hace falta. Vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor. Cierra tus ojos, hermano. Puedes en este momento decirle, Señor, ayúdame, Padre. Me he llenado tanto de tu palabra, pero me he olvidado de la meta. Me he llenado tanto de conocimiento y me he olvidado de lo más importante, que eres tú. He tratado de ver vidas transformadas en la iglesia o con mi familia, pero yo mismo he sido aquel que les ha puesto el pie para que te conozcan. Padre, sigue tratando con cada uno de nosotros, Señor. Forma tu carácter en cada uno de nosotros, Padre. No queremos ser como Saulo siendo Saulo. Queremos ser como Pablo, anhelando ser como Cristo, anhelando llegar a la meta. Ayúdanos, Padre. En algún momento nos hemos vuelto fanáticos. Hemos caído en una religión, pero nuestros hechos han negado que verdaderamente estamos caminando hacia la meta. Ayúdanos, Padre. Y aquellos que están siendo diligentes, Padre eterno, que van caminando hacia la meta y se están esforzando como aquel cazador que persiste y persigue, ayúdalos. Sígueles dando las fuerzas, Padre eterno, para que puedan proseguir hacia la meta. Padre eterno, aquellos que se han desanimado o que en algún momento, Padre celestial, se han desalentado para seguir,
Yo te pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, que ellos puedan voltear tu mirada a ti, Señor. Que dejen de mirar al hombre y que alcen sus ojos a los montes de donde viene su socorro, del Señor que hizo los cielos y la tierra. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Padre eterno, te doy gracias por cada uno de mis hermanos, porque sé que estás trabajando en cada uno de ellos. Bendícelos, te lo pido, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor, hermano.